Muy buenas tardes, estimados jóvenes del quinto año de secundaria del Colegio María Jesús Espinosa Matos. Mi nombre es Elmer Nina, bienvenidos al curso Educación Religiosa. Esto es nuestra primera sesión, ¿no? Propiamente, que vamos a abordar un tema sumamente importante. Vamos a tener como contenido, como referencia, los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y cuál es nuestro título? Le he llamado Mi hogar modelo de una correcta sociedad. ¿Sí? Voy a pasar a explicar la ficha de trabajo que les voy a enviar inmediatamente termine de explicar esta clase. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan cuáles son las partes que van a desarrollar y sobre todo qué tienen que hacer, ¿sí? En la actividad significativa que, por cierto, es muy interesante y les va a ayudar bastante en su formación académica, pero también en su formación espiritual, ¿sí? Así que acompáñame, vamos a ir al pizarrón para poder colocar eh, el documento y así analizarlo para explicarte también qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Vamos. Muy bien, ya estamos aquí y como ves, tenemos la sesión número uno, ¿sí? Y luego quiero que te concentres en el desempeño, ¿sí? En el desempeño, que lo voy a resaltar aquí. Exacto. Léelo por favor o léelo conmigo. Dice, interioriza los principios de la DSI. La DSI es Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a interiorizarlo. ¿Para qué? Para establecer, pues, condiciones de sana convivencia en el hogar a partir de las vivencias personales y comunitarias, que tengas, ¿sí? ¿Cuáles son esas condiciones para que exista una sana convivencia en el hogar? Pues bueno, como referencia vamos a tener los principios fundamentales de la doctrina social que son muy interesantes y si antes no lo has visto, pues hoy es el día para que aprendas y sobre todo interiorices cuál es el sentido de esto y por qué la Iglesia lo ha dado como aporte a la humanidad. ¿Sí? Comenzamos, este es nuestro título, Mi hogar, modelo de una correcta sociedad. ¿Sí? Te he presentado tres imágenes que cuando tengas la ficha, obsérvalas y elabora cierta crítica, ¿sí? Porque son imágenes con un mensaje, con un reclamo social por dentro, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte, ¿sí? La primera parte que es ver, sobre todo observar nuestra realidad, nuestro entorno, ¿sí? Vamos a ver, luego te he presentado una cita, ¿sí? Una cita extraído pues del texto La indiferencia como síntoma social, que en particular resume estas tres imágenes. La indiferencia, ¿no? La indiferencia que puede gestarse en el hogar como una mala actitud y luego repercute en la sociedad. Lee este texto, es muy interesante. Subraya, por favor, las ideas principales, no te olvides. Y aquí, después de este texto, te he dejado dos preguntas importantísimas. Una que tiene que ver sobre tu entorno y la otra sobre ti mismo. Entonces, en la primera, vamos a ver, dice, en el hogar, ¿de qué manera se presenta la actitud de la indiferencia y cómo se podría evitar? Quizás has visto a partir de tu experiencia que dentro de tu hogar hay algunos miembros que son indiferentes a las cosas que suceden o tú mismo has caído en eso, ¿no? Entonces puedes responder y cómo se podría evitar esto, ¿no? Y por último, ¿qué necesito para que mi hogar no se vuelva indiferente? ¿Qué es lo que necesitas? ¿No? ¿Qué condiciones? ¿Qué es lo que tú propones, digamos, para que exista, pues, un hogar no indiferente, ¿no? En la segunda parte eh, de tres, o sea, la segunda parte que es juzgar, vamos a ver una indicación que he colocado aquí, ¿sí? Es como una introducción a lo que viene, ¿sí? Vamos a ver pues la doctrina social de la iglesia, ¿sí?
nos ilumina pues con principios fundamentales que lo vamos a ver posteriormente, que debe poseer la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues la familia es el modelo básico de una correcta sociedad. Estos principios con mucha más razón deben aplicarse en el hogar. Primero analizamos un texto bíblico y luego veremos estos principios. ¿Te parece? Muy bien. Vamos. Em, Te he colocado la cita Mateo 5:13. ¿Sí? Esta cita, léela, medítela, siempre persínate antes de comenzar a leer la palabra de Dios, porque es el mensaje que Dios quiere darte ahora, hoy día. ¿Sí? Muy bien. Luego, igual, te he colocado dos preguntas, ¿no? Que la he titulado Me concentro y luego me involucro, ¿no? ¿Por qué me concentro? Porque tienes que pensar a raíz de lo que has leído en el texto bíblico. ¿Y por qué me involucro? Porque es como una especie de compromiso que quiero que hagas frente a lo que has leído. ¿Sí? Muy bien. Y acá, brevemente, de manera muy sintética, he tratado de que entiendas estos principios. ¿Sí? Estos cuatro principios son los fundamentales que plantea la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Luego ahorita con la exposición que voy a complementar te lo voy a explicar, no te preocupes. Pero aquí ya está bien explicado, ¿sí? Entonces, conforme a ello, ¿sí? Como ves, acá están los cuatro principios, pero en la última parte, en la tercera, que es la actuar, vamos a ver la actividad significativa. Ese es el trabajo que vas a realizar, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta la referencia de los textos anteriores, atento a la siguiente actividad. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues consiste en redactar un artículo de opinión. Ahí está, un artículo de opinión. Desarrollando uno de los principios de la DSI. O sea, de los cuatro, escoges uno. Ese es lo que vas a desarrollar en tu artículo de opinión. Pero ¿cómo? Vas a señalar la relación que tiene ese principio con la sana convivencia en el hogar. Se sugiere que se coloquen ejemplos propios de la experiencia, ¿no? Entonces, en tu artículo de opinión, ahorita vamos a ver las partes del artículo de opinión, lo vamos a ver en la clase por WhatsApp, ahí te voy a explicar, pero quiero que entiendas cuál es la esencia de esto. Escoges un artículo, perdón, escoges un principio, ¿sí? Puede ser el de participación, el de subsidiariedad, el de bien común, el de solidaridad, etc. Y luego eso lo relacionas con la sana convivencia en el hogar, ¿no? Cómo este principio puede ayudar, ¿no? A la sana convivencia en el hogar. Ese es tu artículo de opinión, ¿sí? Good job, buen trabajo, ¿sí? Espero que puedas abordarlo bien. Ya estás en quinto de secundaria, así que sorpréndeme con ese trabajo, ¿sí? Good job. Ahora, vamos a otro espacio para desarrollar la exposición del tema, que es muy interesante, porque tiene que ver con tu realidad social, con los problemas sociales y específicamente con lo que está pasando ahora, ¿sí? Y creo que en el fondo estos principios poco a poco se van olvidando. ¿Y quiénes los olvidan? Los mismos seres humanos, nosotros. Comenzamos entonces, ¿no? Mira este espacio que he preparado para ti, ¿no? Este espacio, perdón, este espacio, ¿sí? Este espacio, ¿no? Y aquí vamos a realizar la exposición en la presencia del Señor, ¿no? Como centro, vamos a desarrollar esta exposición, ¿no? Este es el contenido. Te presento entonces la PPT que he preparado con respecto a los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Muy bien, este es nuestro colegio. En la estrategia Aprendo en Casa, ustedes ya están en quinto, en la semana 25. Muy bien, principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Empecemos. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es? ¿No? Pues nos dice, ¿no?
observando el dibujo, están todos trabajando, es como la sociedad de ahora, ¿no? Todos en proyectos, innovando, comunicando por aquí, ¿no? Pero nos dice la Solicitudo Rei Socialis, que es uno de los documentos importantísimos, documentos de realidad social, documentos que vamos a ver posteriormente y que es importante que tú lo sepas. Entonces vamos a ver qué es la doctrina social de la Iglesia. Es el resultado, nos dice acá, de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre. Es una reflexión. Es decir, a la doctrina social de la Iglesia se le llama a esa reflexión que ha hecho la Iglesia durante todo el desarrollo del magisterio. ¿Reflexión sobre qué? Reflexión sobre la realidad, realidades de la vida, ¿no? Que lo vamos a ver todo lo que comprende la doctrina social, la vida, el ambiente, los derechos, el sistema económico, la política, ¿no? El respeto pues a la libertad, ¿no? Todas esas realidades, la Iglesia ha hecho una reflexión y sigue reflexionando sobre ello. A eso se le llama doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y también el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial, ¿sí? Es una reflexión a la luz de la fe de la Iglesia y de la tradición del magisterio, que es una de las fuentes de la Iglesia, una de las fuentes, perdón, de la doctrina social, ¿sí? Muy bien, veamos entonces, ¿no? Tenemos atención, atención. No es, o sea, la DSI, la doctrina social de la Iglesia, no es una doctrina política, económica, filosófica o de un movimiento en el campo social. La doctrina pues es algo inseparable de la Iglesia. O sea, forma parte de una reflexión, pero no desde el punto de vista político, económico, ¿no? Sino desde el punto de vista de la fe y del magisterio de la Iglesia, de lo que cree conveniente que debe reunir estas condiciones la sociedad, nuestro mundo, ¿sí? Muy bien. Entonces, hablando de mundo, acá estamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son los principios de la EDCI? Principalmente son 4. Hay más, pero vamos a quedarnos con 4 fundamentalmente, ¿sí? Primero, pues tenemos el bien común, ¿sí? ¿Qué será el bien común? ¿En qué consistirá? Ahora lo vamos a ver. Tenemos la subsidiariedad, tenemos la participación y tenemos la solidaridad. Comencemos entonces, ¿sí? ¿Quieres descubrir, quieres saber un poco, empaparte para luego quizás irte formando de manera integral? Porque eso es importante, conocer cuáles son estos principios y cómo debería ser una correcta y adecuada sociedad, ¿no? Veamos, el principio del bien común. ¿Qué nos dice? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, ¿sí? Entonces, el bien común es lo que todos deberíamos buscar, ¿no? Digamos, velar por esas condiciones que hacen que el hombre, el ser humano, en su conjunto, en su colectividad, sea y viva totalmente digno como es, ¿sí? Y hay algunas exigencias de este principio. Cada principio he colocado algunas exigencias, es decir, ¿qué nos compromete a nosotros? ¿Qué deberíamos hacer para que este principio se cumpla? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, eh, la exigencia del bien común, ¿no? Tenemos. ¿Qué nos exige? Primero, al respeto y a la promoción integral de la persona, al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, sobre todo ahora que vemos muchos conflictos, ¿sí? Entre legislativo, ejecutivo, ¿no? A un sólido ordenamiento jurídico, ¿no? A tener un sistema quizás judicial honesto, transparente, justo, a la salvaguardia del ambiente,
¿no? Justo que estamos en el mes de la Tierra, pues tratemos siempre de respetar el ambiente, ¿no? Que es un bien común para todos, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, ¿sí? Y algunos de los cuales son al mismo tiempo derechos del hombre, como por ejemplo, bienes comunes, la alimentación, habitación, trabajo, educación, acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de la libertad religiosa. Ojo que con esta crisis hay un alto índice de desempleo, ¿sí? Entonces, estos temas no son ajenos a nosotros y es lo que la Iglesia ha aportado y debemos de prestar mucha atención, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos compromete a cumplir y a practicar el bien común? Ahí está, te he dejado alguna lista para que lo puedas reflexionar, ¿sí? Muy bien, tenemos lo siguiente entonces. Pasamos al siguiente principio, principio de subsidiariedad, ¿sí? El principio de subsidiariedad. Es complicado la palabra, pero viene del término subsidio, que es ayuda, apoyo, soporte. Y es complejo, ¿eh? Pero hay que leer detenidamente. Dice, a la subsidiariedad entendida en sentido positivo como ayuda económica institucional, legislativa ofrecida a las entidades sociales más pequeñas, corresponde una serie de implicaciones en negativo que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Eh, las organizaciones, como por ejemplo el Estado, que son grandes, ¿no? Debe de subsidiar a la familia, pero en un caso excepcional, porque la familia es una organización pequeña, tiene también que subsidiar a sus hijos. Entonces es como una cadena, ¿no? De apoyo, ¿no? Pero lo que debe de, digamos, tenerse en cuenta es que ninguna de estas organizaciones debe suplantar a la otra, ¿no? Ninguna de estas debe suplantar a la otra. El Estado debe ayudar a la familia, pero no la debe reemplazar. Es la familia quien debe encargarse de los hijos, por ejemplo. Entonces, el principio de subsidiariedad es el tema del principio del apoyo entre las organizaciones, tanto grandes como pequeñas. Vamos a ver algunas exigencias para cumplir este principio. A ver, veamos, ¿qué se necesita para cumplir el principio de la subsidiariedad? Tenemos lo siguiente. El respeto y la promoción efectiva del primado de la persona y de la familia. ¿Sí? Entonces, antes que nada está el respeto por la familia. El Estado no puede intervenir en la educación de la familia. ¿Sí? Últimamente, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, la ideología del género o la educación sexual. El Estado puede plantear una propuesta, pero quien se encarga de la educación de los hijos es la familia. En ese tema, el principio de subsidiariedad está presente, ¿no? Luego, la valoración de las asociaciones, ¿no? Si tú conoces la asociación de tal comunidad, la asociación X, ¿no? Relaciónalo con tu entorno, con tu experiencia. Y de las organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no pueden ser delegadas o asumidas por otros, ¿no? Entonces, no podemos tratar de eliminar a las asociaciones pequeñas. Ellas tienen todo el derecho de recibir apoyo, subsidio. Por último, el impulso ofrecido a la iniciativa privada a fin que cada organismo social permanezca con las propias peculiaridades al servicio del bien común. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente principio, ¿sí? Que nos dice el principio de participación, ¿no? O también dicho la inclusión, ¿sí? Pero esto hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Vamos a ver, una serie de actividades. ¿Qué es el principio de participación? Pues es el conjunto de esta serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros directamente o por medio de los propios representantes,
¿Qué hace? Contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad, ¿no? En otras palabras, todo ciudadano, todas las asociaciones individuales también, pues deben participar en el desarrollo de la cultura, de la economía, de la política, de la sociedad. Vamos a ver qué nos exige este principio. En primer lugar, dice, la exigencia de favorecer la participación sobre todo es en los más débiles, ¿sí? Y también esto debería, pues, ser un fuerte empeño moral, ¿no? Porque estamos en el Perú con casos, digamos, de racismo que son altamente alarmantes, de verdad, ¿no? Y ya lo hemos visto en las noticias, hemos visto en el caso de los serenazgos que son abusados, también del caso de serenazgo que abusan a los ambulantes, ¿no? Entonces, creo que el Perú, nuestro país, nuestro entorno, debemos de reflexionar bastante, ¿no? ¿Y qué nos exige este principio? Nos exige, como he dicho, incluir a los más débiles, a los que están desprotegidos. Y también nosotros necesitamos ese derecho a participar de lo que nosotros querramos, ¿sí? Pero con cierto criterio de respeto al otro, de libertad, de una buena y sana libertad. El principio de solidaridad, ¿sí? El principio de solidaridad es el principio que nosotros ya lo conocemos. La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana. Recuerda, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y aprende socialmente, se desarrolla socialmente, crece socialmente y a la igualdad de todos en dignidad y derechos, el camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Entonces es importante pues que individualmente y de manera colectiva se tiendan puentes, se tiendan puentes entre todos los que conforman la sociedad. ¿Y qué se exige? Vamos a ver rapidito, ¿no? El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de deuda, ¿no? ¿Por qué se produce ese tema de la solidaridad que es dar, donar, ¿no? Ser agradecidos? Porque estamos en deuda con la creación, estamos en deuda con los bienes comunes que se nos dan, ¿no? Somos deudores, nos dice la Iglesia, de aquellas condiciones que facilitan la existencia, ¿sí? Por lo tanto, somos deudores de la cultura, del conocimiento científico, del tecnológico, y todo esto se nos ha sido dado, la conciencia del don hacia nosotros, hasta inclusive nuestra propia existencia. Nosotros no nos hemos dado la existencia a sí mismo, alguien nos ha tenido que crear. Por lo tanto, debemos estar agradecidos y de esa manera contribuimos a ser solidarios con las otras personas en determinadas circunstancias, con determinados motivos también, ¿sí? Una verdadera solidaridad es aquella solidaridad que se da en el momento, no después, ¿no? Y entonces esto es lo que se nos exige este principio. Espero haberte ayudado con este contenido, ¿sí? De todas maneras, eh, te voy a ayudar bastante en la clase que vamos a tener por WhatsApp. Así que muchísimas gracias y estate presente, participa bastante. Recuerda la actividad que es el artículo de opinión sobre uno de estos principios y su relación con la sana convivencia en el hogar, ¿sí? Nos vemos. Saludos.